Gerencia de operaciones, capítulo 3, estudio de los procesos. En este caso, estudiaremos la representación de los procesos a los fines de estudiar un tema de capacidad. Hemos escogido como caso práctico el análisis de un sistema de producción continuo, el proceso de producción de agua potable del acueducto de Caracas, y dentro del acueducto de Caracas, que tiene 3 sistemas de producción muy importantes, vamos a dedicarnos al sistema de producción llamado TUI2. El sistema TUI2 fue un sistema que se construyó en los años 60, que entró en operación en el año 67 y que ha venido teniendo mejoras y ampliaciones progresivamente. Bueno, para los que no conocen el tema de agua potable, vale la pena que tengamos algunos datos generalizados para que tengamos marco de referencia. Y lo primero que deberíamos decir es que cada persona usa con fines individuales alrededor de 200 litros al día. Una familia típica de 5 personas entonces consume cerca de 1000 litros. 1000 litros es una tonelada de agua. Y de esa parte, que del consumo que consume una familia, que solamente una pequeña parte la ingerimos directamente, la utilizamos para beber o para preparar alimentos. Sin embargo, como el agua que llega a nuestra casa llega por una sola tubería, toda debe ser potable. Eso quiere decir que hay un esfuerzo muy importante. Los sistemas llamados de acueductos grises se utilizan solamente en fines industriales, pero en el medio residencial es tremendamente delicado, y de verdad que en todos los países distribuimos agua potable, a pesar de que solamente una fracción de ella, de esa tonelada de agua por día por familia, se va a utilizar para consumo humano. Es una cantidad muy importante. Esa calidad es necesariamente de calidad de alimentos. Y por último, pues un servicio que debería tener altísima disponibilidad, porque es tan importante para la calidad de vida y para la salud pública, que es indispensable. Pues bien, digamos que el sistema que vamos a estudiar abastece el agua de la Gran Caracas. Mucha gente piensa que solamente se refiere al Valle de Caracas, pero no es así. Veremos cómo el sistema de la Gran Caracas incluye las ciudades más importantes alrededor del núcleo de Caracas, y aquí tenemos una representación de ese área. Hidrocapital es el operador de acueductos de la región capital, y de eso significa Estado Miranda, Estado Vargas y Distrito Capital, y está dividido pues en 6 sistemas que corresponden a las 6 conurbaciones de la zona. Una que corresponde a Caracas Valle, en los valles del Tuy, que se denominan Ciudad Lozada, los valles de Guarená y Guatire y Araira, que están en Ciudad Fajardo, los sistemas de Barlovento, que corresponden a los sistemas del resto de Miranda hacia la costa del Caribe, el estado Vargas y los Altos Mirandinos. Alrededor de 5,5 millones de personas se abastecen de agua de este sistema. Pues bien, solamente una referencia que en el tema de agua, quizás especialmente porque en el caso de Caracas el problema del agua fue un problema desde la colonia, se han estudiado y el plan, existe un plan de mucho tiempo. Ese plan se viene cumpliendo. Van a ver cómo este es un plano del año 65 que lo refleja bien, pero recordemos solamente que ya en los tiempos de Guzmán Blanco hubo que traer agua desde Macarao, a 50 kilómetros de distancia, en el año 1870. Y eso simplemente para que reconozcamos que el Valle de Caracas es un valle de los más bellos del mundo, con el mejor clima posible de las ciudades del mundo, pero tiene un problema, y es que no tiene fuentes locales, sino solamente en menor medida, y lo que quiere decir que una ciudad del tamaño nuestro necesita ser abastecida por cuencas alejadas, y fundamentalmente se abastece de las cuencas del río Tuy y la cuenca del río Guárico. Una referencia a que Caracas, igual que la mayoría de las ciudades importantes venezolanas, toman el agua de fuentes que fueron previstas hace mucho tiempo. Esa planificación permitió que fueran protegidas. La inmensa mayoría de las cuencas abastecedoras de agua potable están protegidas por distintas figuras ambientales. En el caso
de nuestras fuentes de la cuenca del río Tuy están preservadas por el Parque Nacional Guatopo, que efectivamente garantiza que el agua provenga de cuencas vírgenes y por lo tanto de altísima calidad. Esta es la cuenca del río Guárico, que también abastece a Caracas. Aproximadamente la mitad del agua viene de la cuenca del río Guárico, un enorme embalse que tenemos allí que se llama el embalse Camatagua y que debemos revisar, muy interesante porque efectivamente es agua de la cuenca del río Orinoco que estamos trasvasando hacia Caracas. Aquí tenemos ese embalse visto una imagen satelital, tiene suficiente tamaño para destacarse. Y quería destacar, muy importante, que cuando hablamos del río Tuy, el río Tuy es un río que está profundamente contaminado porque las ciudades que descargan sus aguas servidas no tratadas, desde la colonia Tovar hasta los pueblos de Aragua, de los valles de Aragua y de Miranda, que están antes del aprovechamiento, efectivamente el cuerpo del río Tuy está contaminado, pero nosotros captamos aguas para el acueducto de las cuencas de lo que llamamos la margen derecha, es decir, aquellas que están protegidas y son fundamentalmente esos 5 embalses que están allá representados. Aprovechamos la cuenca del río Ocumarito, tenemos una presa allí, otra en Lagartijo, otra en Taguacita, otra en Taguasa y finalmente una sobre Cuira, que es el mayor aprovechamiento de todos ellos, que todavía no se ha culminado. La demanda de agua de la Gran Caracas es del orden de los 20.000 litros por segundo en la actualidad. La mitad del agua que utiliza la toma del embalse Camatagua, cuenca del río Orinoco, y la otra mitad de los ríos del valle del río Tuy. La demanda de las ciudades no tiene prácticamente variaciones estacionales, es decir, que si bien hay ligeras variaciones en la temporada de lluvia, en la temporada seca, las variaciones son menores. Eso quiere decir que tenemos un problema en el cual tenemos que abastecer de manera continua un servicio de agua potable cuando la materia prima que utilizamos, que es el agua natural que nos viene de fuentes superficiales, en este caso de los ríos, tiene un régimen profundamente estacional. ¿Y por qué los ríos tienen un régimen profundamente estacional? Porque los ríos venezolanos generan la mayor parte de su escorrentía a partir de las precipitaciones. Por lo tanto, las lluvias son las que determinan que tengamos escorrentía. En virtud de que las lluvias en nuestra zona tropical están claramente diferenciadas, una temporada en que hay abundantes lluvias y otra en que no hay, eso mismo pasa con la escorrentía. Solamente para que tengamos una noción, es que en la cuenca del río Tuy, entre los meses de junio y noviembre, los ríos producen aproximadamente el 70%, 76% de toda su escorrentía, mientras que entre los meses de diciembre y mayo se produce solamente el 24%. Eso quiere decir que estamos frente a una materia prima que es producida por la naturaleza, que es altamente estacional para un uso que no lo es, pero además de eso, que la cantidad cambia año a año de manera de acuerdo a las leyes de la naturaleza. ¿De acuerdo? Por eso, para producir agua potable, un concepto muy importante, construimos grandes embalses, lo que son los almacenes. En otro tipo de actividad, en nuestro caso, son embalses. Los embalses lo que son depósitos de agua. Algunos muy grandes, en el caso de Camatagua, es un embalse que puede tener varios años de almacenamiento, almacena 2 o 3 años del consumo de la ciudad de Caracas, mientras que otros tienen otro cometido. Concretamente, los dos embalses, La Pereza y La Mariposa, ambos son embalses de emergencia, que están allí puestos para ser completados, para llenarse con escorrentía de otras cuencas, concretamente los sistemas de producción, y son embalses de emergencia, son para cuando la ciudad tiene una emergencia, es cuando ellos entran en funcionamiento. Pues nada, comentarles que Caracas, como ustedes saben, está por encima de la cota 900. Caracas es un complejo, como presenta la foto, de una ciudad formal que convive con una ciudad informal. La ciudad informal es más del 40% de las familias viven en zonas informales, algunas con mayor nivel de asentamiento, con mayor calidad de servicio, pero en general ese es un poco el drama de nuestra ciudad, que significa efectivamente que los programas de vivienda formal no han sido suficientemente profundos. Eh, Solamente comentar que tengamos presente que la ciudad está en la cota 900 y que todas las fuentes de agua están en la cota 100.
o en sus alrededores. Eso quiere decir que no solamente hay que transportarla en la distancia, sino que además hay que vencer considerables diferencias de altura. Eso significa que los sistemas de abastecimiento de la ciudad de Caracas tienen enormes estaciones de bombeo que consumen aproximadamente el 25% de la electricidad que toda la ciudad consume. Eso quiere decir que nosotros gastamos el 75% de la energía a través de los aparatos que tenemos en la casa y una cuarta parte viene dentro del agua que utilizamos cuando tenemos agua en nuestras casas. Pues bien, comencemos a entrar ya en el tema del TUI2. Como ustedes saben, las fuentes más importantes son Camatagua y la cuenta del TUI. Nos vamos a revisar el sistema de Camatagua, que es el sistema TUI 3. Nos vamos a dedicar al sistema. Tenemos un diagrama de planta de los tres sistemas troncales de alimentación a la ciudad de Caracas. Se llaman 1, 2 y 3 por el orden que fueron construidos. El TUI 1 fue construido en los años 50. El TUI 3 El TUI 2 fue construido en los años 60, puesto en funcionamiento en el año 67, y el TUI 3 se puso a funcionar en el año 1981 y tiene capacidad para traer agua a la ciudad, no solamente de las fuentes actuales, sino también de las fuentes del llamado TUI 4, concretamente agua del embalse de Cuira, y por lo tanto ese sistema TUI 3 será progresivamente ampliado en la medida en que se necesiten. Los equipos de bombeo están instalados y en la medida que se vaya teniendo más disposición de agua para enviar a la ciudad, ese sistema es el que va a crecer. Vamos a dedicarnos a estudiar el sistema TUI 2, que es el sistema construido en los años 60. Aquí tenemos un elemento muy importante para entender, que es el diagrama altimétrico del acueducto, para que entendamos la complejidad que tiene. Ahí hay una representación no solamente del enorme esfuerzo que hay que hacer de bombeo, sino también de los túneles que debieron ser construidos para atravesar montañas y poder llevar el agua hasta la ciudad. Y solamente comentar que la interés de estudiar estos sistemas es que al ser unos sistemas en serie, en cadena, la falla en cualquiera de las estaciones genera que se reduzca la capacidad de suministro. Por lo tanto, los temas de confiabilidad son fundamentales, los temas de mantenimiento también, y las medidas de emergencia que tienen que estar previstas en el caso de que algunas estructuras fallen. Pues nada, aquí está el esquema. Vamos a trabajar con este esquema, lo vamos a ver varias veces. Los triángulos son embalses. Este sistema tiene dos grandes embalses. El embalse más grande es el sistema tuyo, el embalse de Taguasa. Después lo vamos a ver a continuación el embalse de Lagartijo, que es un embalse que es menos, es como la tercera parte del embalse de Taguasa. Después tenemos un embalse productor también que se llama Taguasita, pero que es de muy pequeña capacidad de almacenamiento, por lo tanto funciona como un dique de pasada. Eso quiere decir que ese embalse no tiene capacidad de almacenamiento para utilizar los volúmenes de invierno y por lo tanto en este momento cuando llega la época de verano la producción de agua es muy limitada. Y después tenemos dos embalses que están allí que son Pereza y Quebrada Seca, que funcionan como embalses de emergencia. ¿Qué significa? Bueno, que en un sistema de producción de agua estacional, porque depende de las lluvias, lo más inteligente es tener unos lugares donde guardemos el agua y de tal manera que funcionen como una cuenta de ahorro. Pues recurrimos a ellos en los momentos que necesitamos. Y luego tenemos allí presente un total de 5 estaciones de bombeo. Hay 3 estaciones del TUI 2 que están destinadas a llevar agua a Caracas, una estación, que es la estación 24, que está destinada a enviar excedentes para ser ahorrados, ser almacenados en la Pereza. La Pereza es un embalse que no tiene río productor y que por lo tanto se llena con lo que desviamos para almacenarlo allí del TUI 2. Y el sistema de Taguasita, que tiene la función de llevar agua a la primera de las estaciones del TUI 2, que se llama la estación 21. Esa estación comenzó a tener una importancia fundamental cuando en el año 98 se inauguró Taguasa y se conectó por gravedad a Taguasita. De tal manera que Taguasa, que originalmente estaba previsto tener una
gran estación de bombeo para enviar agua por otra ruta. En el año 98, ante la posibilidad que se demorara la construcción del TUI 4, como efectivamente pasó, se conectó por grave. Eso quiere decir que Taguacita en este momento no solamente tiene la responsabilidad de enviar el agua de Taguacita, sino también el agua de Taguasa. Y el agua de Taguasa es muy importante por la capacidad de almacenamiento y de regulación de ese embalse. Pues nada, aquí está el embalse de Taguasa, un embalse muy importante. Está en las cercanías de la población de Aragüita. Este es el día en que se puso en funcionamiento, fue el 24 de octubre en el año 1998. Y es muy interesante este caso porque es el primer embalse que yo conozco que le pusimos el nombre de un ingeniero insigne, doctor Pedro Palos Purua, que está allí en la imagen y qué alegría que el doctor Apurua, que fue maestro de todos nosotros, estaba presente en esa inauguración. Pero además quise destacar que en el momento en que esa embalse y su conexión al acueducto se había construido, el barril de petróleo estaba en $12.70. Ese es el precio del barril Brent. Un país con limitados ingresos petroleros en aquella época, porque el precio era muy bajo, pudo construir esa obra. Y esa obra es la última obra que se construyó en Venezuela para abastecimiento de agua potable. En los últimos 20 años no se ha construido nada y por eso tiene un enorme significado. Y es muy interesante que fue construido en una época de escasos recursos. Se hizo con alto criterio técnico y con enorme transparencia administrativa. Pues seguimos adelante. El siguiente embalse está en la ruta. Taguasa, como ustedes lo ven, está en la extrema derecha de su pantalla. El embalse de Taguacita es un embalse pequeño, pero que tiene una enorme importancia ahora porque también eleva el agua que viene de Taguasa. Por lo tanto, esa estación de bombeo que anteriormente no trabajaba durante los tiempos de sequía porque bajaba la producción de Taguacita, en este momento tiene también la responsabilidad de operar 24 horas al día, todos los días del año, porque en Taguasa tenemos volúmenes importantes que deben ser enviados a Caracas y que son indispensables para tener equilibrio en el sistema. Aquí está el embalse de Taguacita, aquí tiene una imagen más cercana, lo pueden ver, está exactamente vecino al río Tuy. Esa tubería que ven sobre el río Tuy viene de Taguasa. Allí en la estación de bombeo aparece agua abajo del embalse, el embalse está liviando allá arriba y ese embalse es muy chiquito. Es un embalse que solamente lo que nos permite, entonces, sino que ya almacenamiento interdiario, pero efectivamente no tiene capacidad para almacenar las aguas de un mes a otro. Pero tiene una enorme importancia, como dije antes, porque permite conectar el embalse de Taguasa, que sí es muy importante, es el segundo embalse importante de todo el sistema de Caracas, con la ciudad. Seguimos adelante, entonces efectivamente el siguiente embalse importante dijimos que es el embalse Lagartijo. Aquí está señalado el sitio que está vecino a la población de San Francisco de Yare. San Francisco de Yare, para los que no lo recuerden, es la ciudad de los diablos danzantes de Yare. Y evidentemente que el embalse Quebrada Seca, que como dijimos antes, está colocado sobre una quebrada seca, su nombre lo dice, pero sí es muy importante porque tiene la capacidad de contener volúmenes importantes. Eso quiere decir que en el aprovechamiento potencial del río Tuy, en las épocas de lluvias, en donde los caudales son muy importantes y los problemas de contaminación del río se reducen de manera considerable, pueden ser almacenados alrededor de 8 millones de metros cúbicos en el embalse de Quebrada Seca y puede ser un elemento importante, no solamente de almacenamiento, sino también de maduración, de tratamiento natural de cantidad de agua cruda. Posteriormente a esto, vamos directamente a las estaciones de bombeo. Aquí tenemos una imagen aérea de las dos estaciones más importantes, son muy cercanas. La estación 11, que es la primera estación del TUI 1, y la estación 21, que es la primera estación del TUI 2, y es el comienzo de la ruta que va desde allí, desde los valles del TUI, de las inmediaciones de San Francisco de Yares, hasta la ciudad de Caracas. Pues vemos que la estación 21 tiene sus características señaladas aquí abajo, en la cual
Ustedes pueden ver que es una estación que tiene 5 grupos de 6 megavatios y que tiene capacidad de elevar a 2000 litros por cada grupo. Eso quiere decir que tenemos 5 bombas que trabajan en paralelo y podrían enviar hasta 10.000 litros cuando está en buenas condiciones. Las estaciones 22 y 23 son gemelas, tienen condiciones parecidas, cada una de ellas tiene 7 grupos y esos 7 grupos tienen a su vez la capacidad de enviar 1500 litros. Como ustedes pueden ver, el sistema tiene capacidad para transportar hasta 10.000 litros de agua. Efectivamente, esa capacidad no se utiliza de manera continua y eso permitiría tener estas estaciones en un alto nivel de mantenimiento porque tiene suficiente. Esas estaciones se utilizan normalmente a 6.000 litros de capacidad, 7.000 litros de capacidad podría ser otra, pero efectivamente tienen equipo suficiente. La situación es de momento un poco distinta, quiero comentarlo más adelante, pero al final lo que ha pasado es que por distintos problemas que se han perdido la rutina de mantenimiento y reparación, tenemos ese sistema funcionando a su tercera parte de capacidad. Eso quiere decir que ese sistema en este momento solamente está enviando a la ciudad cerca de 3.000 litros por segundo. Quiero añadir un elemento importante que es la estación 24. Estación 24, como ustedes ven, está fuera del circuito que se dirige hacia la ciudad. Y es porque está pensado que se alimente a través de esa estación al embalse de la Pereza. El embalse de la Pereza es un embalse de reserva cuando la ciudad tenga algún conflicto, cuando la ciudad pueda tener alguna interrupción del envío desde afuera. Ese embalse daba alrededor de 15 días de reserva y ese embalse desafortunadamente está vacío en este momento. Solo comentarles que desde el punto de vista de procesos, el problema de tener en serie, como tenemos allí las estaciones, es que cualquier problema en cualquiera de las estaciones hace que esa estación se pueda convertir en el cuello de botella, es decir, la restricción del envío a la ciudad. Posteriormente, desde la estación 23, el circuito termina en la planta de tratamiento de la Guairita, donde el agua es tratada para entregarla a la ciudad. Aquí tenemos una imagen del embalse de la Pereza. Efectivamente está vacío, como ustedes lo pueden ver allí. Bueno, está vacío y no debería estar vacío porque precisamente una ciudad de este tamaño necesita tener una fuente. La razón de ser de ese embalse es que es fundamentalmente una fuente de emergencia y las veces que la ciudad ha tenido emergencia durante estos 20 años, pues el embalse está vacío. Eso es muy mala señal, eso dice mal de la competencia técnica y de la calidad de los operadores de Hidrocapital durante este tiempo y además de eso genera un problema porque algunas poblaciones del municipio Sucre están siendo abastecidas de ese embalse y en esos niveles tan bajos eso genera unos problemas, además que hay un problema de calidad porque el agua entonces no se renueva. Y aquí tenemos la llegada a Caracas. La llegada a Caracas se realiza en esta planta de tratamiento que da en Macaracuay y que llamamos la planta de tratamiento de la Guairita. Allí ven el tanque de depósito de agua tratada. Y esta planta también, ¿no? Tiene capacidad para tratar hasta 8.000 litros por segundo. Tiene muchos años que trabaja a mucha menor capacidad. Y aquí termina el viaje. Ese viaje que trae agua cruda a la ciudad de Caracas y que debería funcionar muy bien. Y si esta planta haría su trabajo desde el sistema TUI 2, nosotros deberíamos estar entregando aproximadamente la tercera parte del agua que recibe la ciudad. El sistema TUI 2 tiene problemas serios de mantenimiento y operación y solamente opera con aproximadamente 3.000 litros por segundo y eso es lo que explica las restricciones tan severas que han tenido la mayor parte de los habitantes del este de Caracas, tanto de los municipios Baruta, El Hatillo como Sucre y Chacao, tiene mucho que ver con el funcionamiento de esto.